Bienvenidos a su programa Sucesos Multimedia. Les agradezco una ocasión más por estar con nosotros, por sintonizarnos, por escucharnos y por hacer las preguntas, comentarios y sugerencias que han estado a lo largo de esta programación. Mi nombre es Janet Gabaldón y como siempre te digo, te estaré acompañando durante las próximas 2 horas aquí en tu programa Sucesos Multimedia. Arrancamos con un invitado por parte del gobierno, específicamente por el Consejo Estatal de Población, que nos hace la invitación y nos da una coherencia o un panorama mucho más general sobre lo que es la marginación, para qué sirve, cómo es, cómo funciona, qué estadísticas se leen, cuáles funcionan y cuáles no. Les presento con mucho placer al licenciado César García. Bienvenido. Contrario, gracias. Es un gusto estar de nuevo aquí en Sucesos Multimedia y mucho gusto, Janet, y gracias por invitarnos. Me decías que no es la primera ocasión que estás por acá, que ya es tu segunda visita. Sí, ya es mi segunda visita, ya he tenido el gusto de estar aquí con ustedes, promocionando un concurso de dibujo que acabamos de finalizar de manera exitosa y también pues agradecer de nuevo la invitación por tenernos aquí. ¿Qué tema nos tienes hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre lo que son los índices de marginación. Los índices de marginación es un indicador muy importante para medir el desarrollo o el grado de avance que van teniendo los municipios, las localidades, los estados y el mismo país, y es un índice que genera el Consejo Nacional de Población cada 5 años. Partemos desde un inicio. Podemos hablar de índices, para qué sirve, cómo funcionan, pero ¿qué es marginación? ¿Qué es lo que están dándome esos índices? Bueno, primero que nada, un índice pues es un instrumento que nos permite medir el grado de avance o de retroceso que podamos tener en alguna materia. Todos sabemos que todo lo que hacemos se puede medir y, como bien dicen, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, para mejorar las políticas públicas, desde el año de 1990 el Consejo Nacional de Población elabora un índice que se llama el índice de marginación, comúnmente confundido también con otros índices, como por ejemplo el índice de la pobreza o el índice de desarrollo humano que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Son diferentes instrumentos de medición, sin embargo todos miden de alguna manera el avance en el desarrollo social humano de las personas. La marginación es un concepto muy complejo porque cada persona podemos tener pues ahora sí que una concepción de lo que es, ¿no? Sin embargo, la concepción oficial de lo que es la marginación es un índice que nos permite identificar carencias en la sociedad en 4 temas fundamentales. En el tema de educación, en el tema de la calidad de las viviendas, en el tema de la distribución territorial o de cómo están distribuidas las localidades, y también el tema de los ingresos. Por ahí ahorita les voy a seguir platicando cuáles son las variables que integran el índice. Pero los índices, ¿para qué sirven? Bueno, pues nos sirven para poder medir cómo estamos avanzando, y bien, si se identifican algunos problemas, retrocesos, pues para tomar medidas en el asunto. Licenciado García, nos dices lo que son índices, el concepto de el concepto de marginación de forma general y lo que coloca y lo que lleva en sí. Sí. Pero es importante, estamos hablando del 2010 y Sí. vamos a hablar únicamente del estudio que has realizado para el año 2010 y los resultados. Sí, mira, como lo señalé hace unos minutos, este índice se genera desde 1990. México es un país pionero en el desarrollo de muchos indicadores relativos a la medición del desarrollo y de la pobreza. El índice de marginación no es la excepción. ¿Por qué estamos presentando bueno, primero, ¿por qué son los índices de marginación 2010? Bueno, porque la forma en cómo alimentamos la información de los índices de marginación es gracias a lo que se capta en los censos de población. Como tú sabes, el censo de población se realiza nada más cada 10 años. Y también hay un pequeño censo intermedio que se llama conteo,
el conteo de población que elabora el Instituto de Estadística, el INEGI. Entonces, cada año 0 tenemos un censo y cada año 5 tenemos un conteo. Tanto la información que se capta en el conteo como en el censo nos sirve para detectar cómo están las diferentes variables que están en el índice de marginación, por ponerte un ejemplo. Cuando estás en casa y van los encuestadores del censo, te preguntan las características de la vivienda y te preguntan, ¿tiene agua entubada? No, pues que sí. ¿Tiene energía eléctrica? Que sí. Bueno, en una localidad urbana eso no es tanto problema, pero recordemos que tenemos cientos y cientos de comunidades rurales, entonces hay muchas casas en el ámbito rural que no tienen agua entubada o que no tienen energía eléctrica, y todo eso es lo que va alimentando el índice de marginación. Por eso es bien importante que cuando se hacen los censos de población, la gente o nosotros que aportamos la información lo hagamos de la manera más verídica posible, porque así nos va a permitir hacer mejores índices. También me estabas diciendo que este índice se hace cada 5 años, Sí, así se es. está actualizando cada 5 años. Este 2010, y ya nos has dicho por qué. Pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué me sirve un censo que tengo o unos índices de marginación que me están arrojando resultados positivos, negativos, en avance o en retroceso, Okay. cada 5 años? Mira, pues desde luego que tiene múltiples aplicaciones desde el ámbito académico, empresarial, personal, etcétera. Pero desde luego que el tema es un tema indudablemente ligado a la administración pública. Entonces, conocer los índices de marginación permite a las entidades, a las instituciones de gobierno, orientar mejor sus políticas públicas. Por ejemplo, puedes focalizar mejor una política de salud o una política educativa en función de los índices de marginación. ¿Por qué intensificar por ejemplo, las campañas de educación primaria en municipios o localidades en las que los índices de marginación y más en ese indicador son muy muy bajos? No tiene sentido. Es mejor direccionar o focalizar las políticas públicas en donde estén los problemas, y los indicadores para eso nos sirven, para focalizar políticas públicas, para medir qué problemas hay en las comunidades, cuáles se están convirtiendo en problemas estructurales, es decir, que con el paso del tiempo no se han podido abatir, que son múltiples problemas. Cuando vemos que la situación o los índices de marginación nos sirven de esta forma y nos van dando pautas para ir en retroceso o en avance, conforme estos van dándonos o arrojando datos, vemos que las políticas públicas no siempre se basan o se relacionan conforme a estos índices que son reales. ¿Qué sucede cuando estos índices que se actualizan cada 5 años y los presupuestos o las orientaciones son anuales? ¿Se toman de 5 años o hay pequeños? Mira, por cuestiones de ley, el índice de marginación solamente puede ser elaborado cada 5 años. ¿Por qué? Porque la información que alimenta los índices es la de los censos. Entonces los censos, y no nada más en México, en muchos países del mundo se hacen cada 10 años. Entonces no es una cuestión de que sea nada más propia del país, ¿no? Como tú lo dices, no siempre todas las instituciones toman en cuenta los indicadores, ¿verdad? De hecho sería lo ideal, ¿no? De hecho nosotros elaboramos los indicadores, los tenemos, muchas dependencias los utilizan, habrá otras que no los utilicen, otros tendrán sus propios indicadores, pero la forma de estar monitoreando de manera anual los avances, pues no es a través del índice de marginación en sí, sino ya más bien en función de las acciones de gobierno, que muchas veces están plasmadas en los informes de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la cobertura de agua potable, la cobertura educativa, la cobertura en temas de salud, o temas de mortalidad, de morbilidad, se puede dar seguimiento también en los informes de gobierno. O sea, hay otras formas de darle seguimiento a las políticas públicas, pero los índices de marginación solamente se elaboran cada 5 años porque lo que lo alimenta son los censos. No se puede hacer de otra manera. Exacto.
¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con estadísticas precisas aquí en el estado de Chihuahua? Ok, muy bien. Gracias.